estas actividades que organizamos en conjunto con el Instituto de la Familia y con el Hospital Universitario Austral, para todos ustedes. Hoy nos van a acompañar María Candelaria Percara y Dolores Dimier de Vicente, y vamos a conversar sobre este tema tan importante de la mesa familiar. Ellas van a presentarse a sí mismas, así que yo solamente les voy a hacer algunos avisitos operativos. Les agradecemos que silencien sus micrófonos y prendan sus cámaras. La verdad es que es lindo vernos las caras, saber quiénes somos y tratar de hacer este medio virtual lo más humano posible. Por otro lado, ¿cómo va a ser la interacción? Una vez que vamos a dejar las preguntas para el final. Si quieren, si van teniendo preguntas durante la exposición de Dolores y de Candelaria, pueden ir haciéndolas en el chat para que al final de la charla ellas puedan contestar lo más posible. Por cuestiones de seguridad, el chat está restringido solo a los coanfitriones, pero nosotros vamos a levantar todas las preguntas y vamos a transmitirlas. Así que siéntanse libres de participar, nos encanta que lo hagan. Bueno, y creo que es todo lo que tengo para decir, no tomo más tiempo. Muchísimas gracias. Loli, todo tuyo el programa. Bueno, como ustedes sabrán, habrán visto en la presentación, mi nombre es Dolores Dimier de Vicente, yo soy orientadora familiar. Ahí se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí. Soy magíster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y acabo de concluir mis estudios doctorales también en la Universidad de Navarra. Pero mi mirada hoy, y lo que acordamos con Candelaria, es ver la posibilidad de darle la impronta antropológica, filosófica y también desde la orientación familiar o lo que significa la mesa familiar. Al respecto, nos parecía súper atractivo pensar en un título semejante como ¿cuál es la mejor red social?, ¿no? En momentos en que las redes sociales tienen una impronta muy importante en nuestras vidas. Y sucede que, bueno, efectivamente, han irrumpido en nuestra vida familiar, han irrumpido en nuestra vida personal, han irrumpido en nuestra vida laboral, pero poder entender qué son las redes sociales nos permite comprender que son comunidades que están formadas por usuarios u organizaciones relacionadas entre sí sobre plataformas de internet o virtuales, las cuales ya el nombre usuario nos remite a una postura frente a la distinta y que sobre el final del encuentro me parece que vamos a poder deducir a qué nos referimos cuando hablamos de ser usuario o ser un miembro de una mesa familiar. No se trata de recibir un servicio, sino que en la mesa familiar todos somos importantes en pos del servicio que damos, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo las redes sociales han irrumpido también en nuestra pandemia y nos han permitido justamente acompañarnos en tiempos donde el aislamiento obligatorio nos forzaba a no poder compartir a veces mesas familiares o no poder compartir celebraciones que podríamos o queríamos tener en familia, y eso evitó el aislamiento. Las redes sociales permiten trascender las fronteras interpersonales, trascender las fronteras geográficas y trascender los espacios, ¿no? Pero también vemos como una etapa del New Yorker de 2006 planteaba lo que sucedía antes del 2006 en la mesa familiar y lo que sucedía ya en el 2006 en la mesa familiar. Poder ponerle una mirada sociológica o psicosocial a lo que significa la comensalidad justamente nos permite trascender tiempos y culturas y poder rescatar lo importante de las identidades personales en relación con los procesos culturales. Si vemos el diseño de una mesa familiar, también nos habla de una familia más bien patriarcal, donde las cabezas están ocupadas por los hombres, y donde de alguna manera también los alimentos eran bendecidos, había algo de sagrado en esta reunión familiar, pero también observamos que los niños no formaban parte de esa mesa familiar antes, no formaban parte del diálogo de la mesa familiar. ¿Qué sucedió con la irrupción de la televisión? Cuando yo comencé a trabajar en la orientación familiar, siempre recuerdo lo importante que era poder decirles a
a los padres, ¿no? En la reunión y el encuentro familiar y en la participación familiar, es que muchas veces en la cabecera, como invitado principal de nuestra mesa familiar, estaba el televisor. El televisor distraía, el televisor de alguna manera, si nosotros observamos, las mesas familiares vienen acompañando también los procesos demográficos que se van dando en las familias, donde las generaciones, hay mayor número de generaciones, pero menor cantidad de miembros por familia. Esto también es un proceso para observar. Los cambios que se van dando sociológicos, de alguna manera, también irrumpen en lo que es la dinámica de la mesa familiar. Ahora, ¿qué nos cuenta Gaturro respecto a esto, ¿no? Y esto hace ya unos años, que él dice justamente que no había diálogo en la mesa familiar, pero dejó de ser la pantalla del televisor el invitado principal de nuestra comensalidad, sino que ahora pasa a ser la pantalla de cada uno, el diálogo, el intercambio que se puede dar también en la mesa familiar. Al respecto, a mí me gustaría que pudiéramos entender que para nosotros es fundamental. Una cosa es estar conectados, lo que significa participar en la virtualidad de otros ambientes, y otra cosa es estar comunicados. Podemos estar conectados y vacíos de contenido, pero de la comunicación sobre la que vamos a hablar, tanto Candelaria como yo, tiene que ver con el sentido más profundo, humano y existencial, y que se da especialmente en el ámbito de la mesa familiar. Al respecto, cabría, ¿no?, mencionar, y ahí después Candelaria lo va a completar mucho mejor todavía que yo, dos conceptos que son claves a la hora de poder pensar en la mesa familiar. Uno es el tema de la nutrición. ¿Qué entendemos por nutrición? Al respecto, nosotros vamos a colocar una suerte de impronta multidimensional, una característica justamente multidimensional de lo que es la nutrición. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nutrición, lo que solemos hablar y lo que se puede definir como nutrición es poder proporcionar aquellos elementos esenciales que necesita un organismo, un ser de una especie, para poder crecer y conservarse. Pero si nosotros hablamos de lo que significa una persona desde su perspectiva biopsicoespiritual, la nutrición atraviesa todas las dimensiones personales. Entonces, hablamos de nutrición para poder hablar que de un proceso biológico también se da un proceso cultural, de un proceso nutricional también vamos dándole un contenido simbólico importante, necesario a la hora de afirmar tanto la identidad personal, la subjetividad personal, como la relacionalidad. Porque nutrirnos, compartir la mesa familiar, significa justamente eso, relacionarnos profundamente con el otro. Y después poder trascender de lo individual a lo comunitario. Por eso es tan importante también el tema que va más allá de lo que han sido y se han dado las culturas, que vamos a ver los vuelos de pájaros por el poco tiempo que tenemos. Es importante ver cómo siempre el tema de la comensalidad y el compartir la alimentación en familia ha trascendido muchas generaciones y va a seguir trascendiéndola. Y también entender, ¿no?, cómo trasciende esta mirada a lo que significa comer de nutrirse, o alimentarse de nutrirse. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, poder entender que somos seres comunitarios nos plantea que en la mesa familiar estamos hablando de, comúnmente se dice, que la familia es una comunidad de vida y de amor. ¿Qué significa esto? Es que las mejores condiciones se dan dentro de la familia. Y en la familia, una expresión profunda que se da de esta comunidad amorosa y que permite la subsistencia, el desarrollo en pleno y la realización plena de cada uno de los miembros de la familia, se pone en juego a la hora que vamos a atender la mesa de la familia, ¿no? Sabemos que somos seres sociales por naturaleza, no por imposición. Naturalmente, todos nuestros dones, capacidades, habilidades se ponen en juego siempre en relación con los demás. En la mesa familiar también se pone esto sobre la mesa, y es lo que se comparte también en la mesa familiar. Una visión de alteridad trasciende la visión individualista de pensar en que yo voy a comer algo, voy a sentarme en familia a comer algo.
Y acá se plantea también la disyuntiva y el gran desafío que hoy tenemos todas las familias, se planteó también a nivel educativo, la calidad versus la cantidad. Bueno, la realidad es que el desafío hoy de nuestras familias implica contar con tiempo suficiente para poder reunirse en familia. Los estudios de investigación, tanto de Estados Unidos como de Europa, plantean que en las últimas 3 décadas se ha reducido el encuentro en la mesa familiar a un 35% de lo que era habitual. Obviamente esto se ve atravesado por las responsabilidades, por los trabajos, por las obligaciones, por todo lo que reclama la vida contemporánea. Ahora, sin embargo, un mínimo de calidad, un mínimo de cantidad se necesita para que haya un máximo de calidad también. Entonces no tendríamos que ponerlo como situaciones contrapuestas ni antagónicas, sino como algo absolutamente complementario. La mesa familiar se prepara, el ámbito de la familia se prepara. ¿Para qué? Para que sean realmente, se puedan crear lazos comunicativos de la más profunda comunicación que se puede dar dentro de la familia. Entonces esto implicaría poder trascender, y vamos al siguiente punto, que también somos seres culturales. Y esto de ser seres culturales nos habla de que la mesa familiar tiene una impronta simbólica muy importante y que es la base de la identidad de cada uno de nuestros hijos, la identidad familiar, la identidad propia. Y al respecto, también me gustaría que lo viéramos como que también somos seres de valores, ¿eh? Somos seres que estamos relacionados con los valores desde el momento que nos despertamos. Yo suelo decir, los valores no están pululando por ahí, pero sí los valores en la dimensión axiológica configura fuertemente nuestra dimensión personal, nuestra biografía personal. Y en la mesa familiar los valores también se ponen en juego. Y cuando nos nutrimos también de valores. Cuando nosotros pensamos en el consumismo, solemos pensar justamente en que consumimos bienes materiales. La realidad es que como somos seres biopsicoespirituales, somos seres sociales, cuando hablamos de consumir, las personas consumimos criterios de actuación, principios para resolver nuestros conflictos, principios para llevar adelante nuestra propia vida. Todo el aporte y la plataforma social que se puede dar a las generaciones más jóvenes también se ponen en juego en la mesa familiar. Entonces, eso de alguna manera nos plasma cuál es la inquietud que hoy presenta, sobre todo la American College of Pediatricians de Estados Unidos, que está haciendo ya hace 3 años una muy fuerte campaña respecto a la importancia que tiene la comensalidad, el comer en familia. Entonces, en esta campaña, bueno, ellos especialmente destacan, ¿no?, lo que significa como factores preventores, la importancia que tiene el separar los medios de comunicación o los digitales a la hora de comer. ¿Por qué esto dificulta el encuentro? Morfológicamente las personas tenemos un rostro humano, una mirada, un tono de voz, una presencia. Morfológicamente estamos preparados para el encuentro. Todo lo que interpele, todo lo que atraviese y se interponga entre uno y otro, a la larga afecta esta posibilidad de generar vínculos de profunda comunicación. También el Colegio de Pediatría habla de tener un espacio propio del comedor, ¿no?, del ámbito del encuentro de la mesa familiar. Durante muchos años se habló del comedor diario, ¿no? El comedor diario está restringido a la familia nuclear, pero cuando uno celebra, se prepara como un festejo en otro ámbito, lo que significa justamente poder realmente encontrarnos con otros. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, en el 2017, realizó una investigación respecto al tema de cómo se come cómo comen los argentinos. Y si nosotros observamos este recorte que yo les traje de distintos estratos socioeconómicos, la realidad es que los medios están atravesando todos los niveles socioeconómicos. Nuestra experiencia que tenemos en el Centro del Rocío, que es el Centro de Orientación Universitario de Orientación Familiar,
familias extremadamente carenciadas, también les recomendamos la importancia de que a la hora de reunirse para alimentarse, aunque sea el mate cocido, la factura casera, pero que ese encuentro, que sea con una tabla que nos encuentre, que nos unifique, que nos convoque, sea el espacio de la familia. Lamentablemente sabemos que la mesa en sí misma, la mesa como mueble, últimamente ha sido algo que ha sido un poco desterrado y tenemos que tratar de volver a recuperarlo, porque quieras o no, así como en las antigüedades, en las cavernas, cuando se venía con el animal, ¿no?, para poder comerse, se reunía la comunidad alrededor del fuego, que dio la base de lo que hoy se llama el hogar, ¿no? El hogar porque convocaba ese ámbito donde el fuego, la llama, ilumina, calienta, da calor, da vínculos. Bueno, hoy tenemos de alguna manera que tratar de reunirlo en lo que significa la mesa familiar. En esta observación, en este estudio que realizó la UCA, a mí lo que me gustaría ver es que si nosotros analizamos los porcentajes que están allí expuestos, vamos a poder ver que no estamos hablando de un profundo vínculo de comunicación, porque hablamos de que conversan el 95%, el 91%, el 90%. Sí, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo afirmo? Porque todos los demás medios están también en altísimos porcentajes. Entonces, podemos estar conversando, pero quizás no nos estamos verdaderamente comunicando con todo lo que significa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la mesa familiar? Bueno, acá vemos una mesa muy bonita, pero es importante que la mesa familiar tenga su presentación. Esta presentación, esto prepararnos para la mesa familiar, nos prepara de una manera diferente. No es lo mismo comer aisladamente que entre todos poner la mesa, ponerla con detalles. Quizás esta está muy bonita, ojalá cada uno de nosotros pudiéramos tener una mesa familiar tan bonita. Sin embargo, es importante saber prepararla, mantener determinados ritos familiares, determinadas tradiciones familiares, quizás hasta la vajilla familiar es importante, esa que la ponemos en juego a la hora de las celebraciones familiares. Pero acá entran a jugarse dos aspectos que son esenciales a la hora de preparar la mesa, ¿no?, que es la solidaridad y la cooperación. Cuando hablamos de sentarnos a la mesa, también tendríamos que estar hablando de lo que significa preparar la comida, prepararla entre todos. El más chiquito, el más grande, hoy gracias a Dios los caballeros han ingresado también a la cocina y cocinan espectacularmente. Bueno, dar paso a que la preparación de la comida también sea un ámbito de participación familiar. Sabemos que la familia, el hogar se constituye en la relación de los vínculos de ser con los otros y de ser para los otros. Y esto es lo que nos da una impronta profundamente humana. Entonces, ¿qué ponemos en la mesa familiar a la hora de tender la mesa? Bueno, primero ponemos algo que impacta realmente todos los sentidos. Todos los sentidos se ponen a flor de piel. ¿Quién no recuerda el tuco de la abuela o el pulpo, la cazuela de pulpo que preparaba la otra abuela? Vienen las tradiciones, vienen las raíces, las costumbres de cada una de las familias, se reentraman en aquellos espacios que son de alguna manera el legado que van dejando las generaciones mayores. ¿Por qué impactan los sentidos? Porque se ponen en juego todos. Ahora Candelaria seguro lo va a decir muchísimo mejor, pero la comida entra por los ojos, el olor entra también, todo se exacerba, los sentidos en sí mismos se exacerban. ¿O quién no recuerda entonces aquellas recetas valiosas de la abuela, donde en realidad lo que se puso en juego es el vínculo con la abuela? Si ese encuentro, esa receta, esa comida no estuviera enmarcada por el vínculo significativo, seguramente que no se recordaría. Entonces veamos la impronta que tiene la importancia de poder
reforzar estos espacios, ¿no? Contribuye a la tradición familiar y les da verdaderamente un significado y un contexto a los hijos en lo que significa el sentido de su propia vida. Sabemos que también mejora todo lo que implica el desarrollo lingüístico, la argumentación, las explicaciones lógicas, la narrativa personal. Todo esto está en juego. Ahora vamos a ver qué nos muestran los estudios de investigación. Rápidamente, un poquito abuelo de paja. Pero cuando hablamos de comunicarnos, es importante, como padres sobre todo, poder escuchar los sentimientos de nuestros hijos. Uno realmente, en un proceso profundo de comunicación, lo que puede lograr es leer, escuchar, captar el bienestar emocional de los propios hijos. Por eso, pasar tiempo juntos no es reconectarse, como implican las redes sociales, sino compartir tanto valores, ideas, cómo se resuelven los problemas. Tiene que ser un espacio de encuentro, no de batalla familiar. Tampoco es un espacio como padres para corregir problemas de los hijos. Los problemas de los hijos, como siempre decimos desde la orientación familiar, se acompañan y se hablan a solas, no se exponen entre hermanos. Se ponen en juego en la mesa familiar todos aquellos, yo digo, ¿no? El comunicarse, el compartir, el competir, el cooperar, el comunicar, todo está en juego también en la mesa familiar, en ese momento que nos encontramos en familia. Recetas no existen, será el mejor momento que cada familia con su estilo personal lo pueda lograr. Pero también, ¿qué es lo que generamos en la comida familiar? La autoestima, la reafirmación del otro a través de la mirada, la validación del otro frente a las situaciones que está viviendo, lo importante que es en esta mesa familiar. El lugar en la mesa familiar también nos ubica que dentro de la familia, ese lugar, esa persona es querida, amada por quien es. Entonces existe un espacio en la mesa familiar. También se plantea una mejor tolerancia a la frustración. Nuestras antiguas abuelas decían, bueno, primero la sopa y después la comida. Algo que nos cuesta muchísimo hoy en nuestra familia contemporánea, ¿no? Porque los chicos tienden a querer elegir y nosotros también muchas veces le damos la posibilidad de elegir, pero quizás no entre los alimentos más saludables. Entonces, esto también está como para pensarlo, ¿no? El poder postergar una gratificación inmediata genera sentimientos de una satisfacción, de una gratificación psicosaludable. El poder, justamente la ejemplaridad de los padres, cómo se interactúa, cómo se transmiten, el contacto con los demás, la relación con los demás, el poder expresar las preocupaciones, las emociones, el trato con el otro, el respeto por el otro, el esperar a que cada uno termine para poder levantar la mesa, eso habla de un espacio comunitario. Brevemente, porque tengo poquitos minutos. ¿Qué es lo que nos habla justamente la Academia de Pediatría? Esta campaña fuerte que están haciendo tiene que ver con lo que ellos le llaman la vacune, ¿no? Vacunar contra aquellos factores de riesgo de las generaciones más jóvenes. Entonces, todos los estudios de investigación que han presentado y que están publicados hablan de que mejoran las relaciones con los padres, esencialmente, sobre todo con el padre varón, el encuentro a la hora de la mesa familiar. Desciende el estrés emocional, disminuye la capacidad de depresión de los chicos, de poder llegar a una depresión de los chicos. En un 35% disminuye la posibilidad de tener trastornos alimentarios. Protege a los adolescentes de conductas negativas de riesgo, da oportunidades justamente de aprendizaje a los chicos. Y para ir terminando, porque estoy nerviosa por Candelaria, quiero mencionar brevemente. Nosotros iniciamos el Instituto de Ciencias para la Familia, pre-pandemia, una investigación acerca de la mesa familiar que debemos suspender por la pandemia, que estábamos realizándola con el Hospital Austral y con el Hospital Falcón, para medir qué valor le damos a la mesa familiar. Bueno, nuestro diseño de trabajo de investigación tenía que ver con el ámbito de Pilar, no quiere decir que no lo vamos a retomar, brevemente lo retomaremos si están dadas las condiciones para poder tomar las muestras. Brevemente, ¿qué es lo que plantea? La Universidad de Minnesota, uno de los puntos, ha generado
sobre los estudios de la mesa familiar, la importancia que tiene para la prevención de los trastornos alimentarios. Y lanzó su proyecto EAT, en el cual dice, según la Universidad de Minnesota, a mejor calidad de la mesa familiar desciende 5 veces la posibilidad de tener trastornos alimentarios. Por otro lado, la Universidad de Columbia se enfocó en los estudios de investigación y de trabajo de campo respecto a la importancia que tiene la mesa familiar a la hora de prevenir el consumo, ¿no? Porque también desciende 4 veces la posibilidad de consumir nicotina y 2,5 veces de consumo de marihuana. La Universidad de Emory también hace hincapié en la importancia de las raíces familiares, ¿no? Y la posibilidad que esto da en cuanto a seguridad y fortaleza en las relaciones más jóvenes. La Universidad de Oxford habla también acerca de la importancia de la afirmación de los jóvenes y de la posibilidad de ampliar las redes de apoyo o capacidad de resolver los conflictos. Entonces, me quedó muchísimo en el tintero, bueno, pero si hay preguntas lo vamos a poder responder. Comer en familia indudablemente es la base y el sostén de poder realmente pensar en todas las redes sociales. No existen reglas en esto, no existen reglas, las pondremos y las diseñaremos cada uno de nosotros. Poder lograr un espacio libre, como hoy se dice, ¿no? Libre de, nos va a permitir poder enfocarnos, poder nosotros mismos a través de esto lograr un mejor encuentro familiar. Así que bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Ahí está. Bien. ¿Sigo, Ana, o...? Sí, Candelaria. Bueno, bien. Adelante. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por, antes de compartir la pantalla, gracias a la gente que me ha convocado, a Ana, a Dolores. Bueno, yo quiero agradecer a Silvia Juárez también, mi colega del Hospital Austral. Bueno, yo soy Candelaria Percara, soy licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires y formo parte de la unidad de soporte nutricional del Hospital Austral. Y bueno, las chicas me han convocado en esta ocasión para continuar con la ponencia de Dolores, que fue excelente. Gracias por antecederme con esto, que fui tomando varios tópicos, así que bueno, voy a empezar y bueno, si les parece dejamos las preguntas para el final. Bien, voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí, Candelaria, perfecto. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, y yo quise llamarle a mi ponencia una nueva mirada nutritiva y las tendencias y las dinámicas de un nuevo paradigma que se hace necesario, ¿no?, adoptar y para continuar con la evolución. Cuando me convocaron para dar la charla y me dijeron hablemos de la mesa familiar, se me vino esta imagen que sería como el ideal, ¿no? O sea, a mí se me vino eso, y creo que es el ideal de muchos, esta imagen donde nos encontramos en la mesa compartiendo con alegría, como que se ve armonía, alegría, compartiendo alimentos nutritivos, pero que nos gustan también, como que hay un ambiente de serenidad y de calma, que es el objetivo muchas veces, ¿sí? Pero bueno, para comenzar, yo quise aclarar un poco y darle como una mirada o comprender esta frase clásica que se escucha hace muchos años: somos lo que comemos, una frase muy, muy conocida, citando a una antropóloga alimentaria, es la doctora Patricia Aguirre, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado muchos años en el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud, y ella es un referente, por eso, en antropología alimentaria, y en uno de sus libros, que se llama Una historia social de la comida, que está muy, muy bueno, muy, muy práctico, muy concreto, para explicar la evolución o de dónde venimos, para terminar en para estar en este contexto actual alimentario. Y ella dice que el omnivorismo, el omnivorismo es la capacidad de obtener los nutrientes por diferentes fuentes, no estamos hablando de vegetarianismo, por ejemplo. Ahí en el omnivorismo
obtenemos nutrientes de diferentes fuentes, ¿no? Es la persona que come de todo, carnes, vegetales, frutas, cereales. Entonces, este tipo de alimentación y de práctica y de dinámica nos hizo humanos. ¿Por qué? Porque nuestros antecesores vegetarianos estaban expuestos a, o eran presa de otros carnívoros. Entonces, en esta adaptación, los humanos tuvimos que obtener, o sea, reunirnos, agruparnos para obtener el alimento, y eso los impulsó a hacer una alimentación colectiva, complementaria, compartida, y el hecho de salir en grupo y apoyarse en el mismo, en el resto, nos hace una especie hipersolidaria, ¿sí? Al ser humano es una especie hipersolidaria. Y la solidaridad justamente y la cooperación que bien mencionó Dolores, en el acto de comer, son algunos de los aspectos que marcan la diferencia o el paso de la animalidad a la humanidad, ¿sí? En la evolución. Entonces, me gusta considerar esto que también, bueno, lo tomé de Patricia Aguirre, que a cada contexto social corresponde una dieta determinada, y yo le agregué la palabra adaptativa, porque digamos, en determinado contexto, como por ejemplo, bueno, puse el ejemplo de los cazadores-recolectores, vivían en determinado contexto que para adaptarse a sus depredadores, tuvieron que salir a buscar el alimento agrupados, y esa dieta era variada, sin procesar, muy natural, y esto repercutía también en su estado de salud, en un estado de salud óptimo, ¿no? Que se reflejaba en un crecimiento lineal de la estatura sin un detenimiento de la misma. Entonces, a cada contexto social le corresponde una dieta determinada y un estado de salud específico. Entonces, la salud y la alimentación de los seres humanos es una construcción histórica y cultural que solo puede abordarse en toda su complejidad, porque es un hecho muy complejo, la alimentación, que acá yo traté de resumirlo. La verdad que quería, digamos, también, como Dolores, compartir muchísimas cosas más súper interesantes, que vienen de la mano de la antropología, pero bueno, tenemos que ser sintéticas también y concretas para que el público común, como nosotras, lo entienda, y lo podamos bajar en concreto a la mesa, que ahora voy a seguir profundizando en las próximas líneas. Entonces, solo se puede abordar este hecho tan complejo como un producto del mundo social y en forma relacional. O sea, somos seres relacionales. Bien, me fui para atrás. Bien. Entonces, el contexto condiciona la dieta. Ellos, o sea, hablando de los cazadores-recolectores, o sea, de nuestros antecesores, comían así porque vivían así en ese contexto geográfico, con esas dinámicas, con esas formas de organización social y humana, y esto también lo citaba Patricia Aguirre, esas prácticas, esas mismas dinámicas que tenían ellos de salir en grupo, de accionar, a ir a buscar el alimento, y el tipo de alimento del que se hacían, es imposible que se puedan injertar o insertar en esta sociedad posmoderna, porque es imposible volver a esa dieta de esa época, ¿no? Entonces, ella manifiesta que la comida actualmente es buena para vender, no para comer, porque la dieta es producto de la vida que llevamos. Entonces, si vivimos corriendo, vamos a comer corriendo o comer rápido. Lo que nos ha generado esto, o a lo que nos ha impulsado, es a un alto consumo de alimentos ultraprocesados, ya que son como de fácil accesibilidad y de fácil ingestión, porque la ama de casa, de la que se ha desplazado bastante de la cocina por una cuestión de tiempos y de productividad, se valió bastante de estos alimentos prehechos, por así decirlo, precocidos. Muchas mamás me dicen, o sea, claro, es como que la saca del apuro en realidad, porque en el horario del almuerzo están o trabajando, o los chicos comen en el colegio también. Entonces esos alimentos que ya están semicocidos, se abre el paquetito y se ingiere y ya está, no lleva cocción, no necesita volver a casa o a la cocina, ¿sí? Y esto nos expone a sustancias tóxicas, porque digamos, todos esos alimentos, para ser conservados, bueno, tienen obviamente conservantes que son químicos. Eso resulta extraño al cuerpo, al hígado fundamentalmente, que es el filtro, y los agrotóxicos también que se le agregan a los vegetales, por ejemplo, la producción vegetal,
para evitar las inclemencias del tiempo, que afectan las inclemencias del tiempo y de los insectos. Y bueno, esto es un veneno, por supuesto, y que influye, por supuesto, también en nuestro estado de salud y en nuestro estado de tolerancia digestiva. Yo recibo muchos pacientes, y me dedico bastante a la parte digestiva, con trastornos gastrointestinales por esto. Entre otras cosas que también el ritmo de actividad acelerado que tenemos y el uso continuo del celular, por ejemplo, también nos hace estar como desconectados en el momento de la mesa. Si estamos sentados, porque como bien dijo Dolores, el mueble, mesa, ha desaparecido bastante o tomó otras formas, ¿no? Una barrita, la barra, o el barral, ¿no? O bueno, o el banco de la plaza, o el asiento del auto, o sea, la mesa tomó diferentes formas ahora. Y eso lleva realmente a una desconexión como con la propia necesidad de tomarse el tiempo, de masticar, por ejemplo, lo que a la nutrición propiamente dicho nos referimos, y de hacer la digestión adecuadamente. Por lo menos una media hora necesitamos, y que en muchos casos no se la está dando. Y la inserción laboral de la mujer, como dije, quien tomó este tipo de alimentos como una solución práctica en lo cotidiano. Bueno, acá yo puse el contexto condiciona la dieta también, entonces, bueno, un desayuno en casa y a punto de salir a la oficina, en la sociedad actual es mirando el reloj, apurando la ingesta de los nutrientes todos juntos, o el desayuno acá en la oficina, ¿no? Mezclando los papeles y los alimentos y demás, es algo que se encuentra habitualmente, actualmente. Entonces, el modo de vida de estas sociedades occidentales, urbanas, regidas por el mercado, por la industria de alimentos, que es como lo que determina cierta dirección, cierta regla en lo que tiene que ver con la ingestión alimentaria, ha desplazado de la cocina a las amas de casa por un lado, y se ha pasado de la gastronomía, que la gastronomía sería como el conjunto de normas o de patrones relativos a la ingesta alimentaria, se ha pasado de esto a la gastroanomia, mencionan los antropólogos, que es la ausencia de estas reglas o de estas normas o estas ciertos patrones directrices o que nos dan como un cierto marco en torno de la alimentación, y eso a lo que lleva actualmente es a la aparición de otras propuestas o de muchas propuestas o normas nuevas que muchas veces terminan siendo simplistas. Vieron que se escucha mucho, por ejemplo, decir, volvamos a lo natural, volvamos al origen, bueno, sí, a la comida de la abuela, o a sacar el vegetal de la huerta y demás, es fantástico. Pero para esto es necesario sí o sí realizar una transición. Y estamos, de hecho, en un momento de transición alimentaria, ¿sí? De crisis, por supuesto, a todo nivel, pero digamos de crisis alimentaria, para lograr una transición que nos ayude a evolucionar en este contexto que nos toca vivir. Ni hablar en el contexto de pandemia y post-cuarentena o saliendo de la cuarentena. Entonces, bien. Acá citando, bueno, también a otro antropólogo alimentario, él dice, o sea, uno de los retos de la modernidad alimentaria es que el ser humano, o sea, es una especie que necesita una variedad alimentaria y tiene libertad, y actualmente hay mucha libertad y mucha sobreoferta de propuestas, bueno, nutricionales. Bueno, yo que trabajo, digamos, en consultas externas con paciente ambulatorio, que no estoy en el hospital propiamente dicho, recibo muchos pacientes en desbalance, muchos pacientes, como dije anteriormente, con trastornos gastrointestinales, porque, bueno, hay como cierto mareo con tanta sobreoferta en las redes, justamente, en la alimentación, que es un tema tan importante, porque se está viendo que post-cuarentena, por ejemplo, y atravesando la pandemia, que todavía estamos, la gente busca calidad de vida, o sea, busca mejorar su digestión, su estándar de vida y demás. Entonces, empiezan a buscar, y en las redes hay sobreoferta. Bueno, muchas veces esto no tiene un marco científico, un marco contenedor con respecto a la alimentación sana, nutritiva y genuina. Entonces, los sistemas culinarios, los hábitos, las creencias, los valores y las prácticas son estrategias que se utilizan para mediar y armonizar colectivamente esta paradoja del omnívoro, o sea, del que come de todo, y que no es vegetariano, por ejemplo,
que tiene por un lado la libertad de elección, pero por otro lado tiene como cierto miedo o pudor a probar nuevos alimentos y el efecto que pueden tener estos sobre el organismo, sobre la mente. Entonces, es necesario que haya como un sistema rector o una norma o un patrón ordenador o direccionador que dé significado social o que estructure la ingestión de los alimentos. Y eso, en el contexto actual, no es lo que abunda. O sea, en la contemporaneidad justamente hay como una creciente desagregación social y cultural, que bueno, viniendo, o sea, tomando de lo que estuvo exponiendo Dolores, de la evolución que ha habido en las mesas y demás, o sea, cuando antes quizás estaba frente al televisor, solamente ahora estamos frente a las pantallas, cada uno con su pantalla, y esto lleva como a un cierto individualismo, o a esta desagregación social, cultural y familiar también, con los consecuentes cambios en las dinámicas de la mesa familiar justamente. La publicidad que está asociada a prácticas individualistas de consumo, que esto también provoca esta desagregación de normas. No hay un patrón modelo, un patrón de contención. Entonces el acto de comer hoy es un acto bastante autoadministrado por personas, por individuos, en su rutina personal, tendiente a solitaria y en conexión con la tecnología. Esto es todo, de alguna manera, como para contextualizar lo actual la circunstancia actual que estamos atravesando. Entonces, acá un poco voy a repetir lo que ya Dolores adelantó, el concepto de comensalidad, que proviene de las ciencias sociales y remite al hecho de comer y beber juntos alrededor de una misma mesa. Ese sería el concepto. Es un espacio simbólico donde el grupo social comparte y transmite sus valores o su identidad cultural, y en la comensalidad se establecen, se refuerzan y se reeditan en cada comida las relaciones que sostienen a la familia y la sociedad. Por eso ahí deviene todo, digamos, los beneficios de comer en familia, de comer en la mesa, de procurar de mantener ese espacio lo más que se pueda. Entonces, yo repensando el concepto de comensalidad, adaptándolo a nuestra realidad, por un lado, la sugerencia sería aceptar e integrar nuevos espacios para comer y beber juntos alrededor de la mesa, que dijimos en la filmina previa, que comensalidad es eso, ¿no? Comer y beber juntos en torno de la mesa. Entonces, pero aceptemos, integremos nuevos espacios, más allá de la familia original o el contexto ideal de estar sentados a la mesa. Porque, bueno, yo ahora en las filminas posteriores voy a aclarar un poco, bueno, en esta que continúa, el integrar los espacios extra familia o extra domicilio o extra casa, como el colegio, bueno, entonces, adoptando la frase anterior, de la filmina anterior, el espacio simbólico donde el grupo social comparte y transmite sus valores, esto lo podemos expandir al ámbito escolar, recreativo, deportivo, más sobre todo dirigiéndonos a los chicos, ¿no? O al ámbito amistoso, entonces, implementar dinámicas que permitan lograr este objetivo, o sea, que uno aún no estando en la mesa familiar propiamente dicha, en determinados momentos en la semana, pueda implementar estas prácticas de compartir, por supuesto, su cultura, sus valores y demás, con la familia extendida, digamos, por así decirlo, o sea, las otras familias, porque los chicos en el colegio tendrían ese contexto y ese ámbito para compartir, los que almuerzan, por ejemplo. O muchos colegas míos, bueno, muchas colegas están en el hospital y almuerzan en la institución. Entonces, la propuesta sería hacer en el mismo ámbito en el que uno está, sea en el colegio, sea en la institución donde trabaja, o en algún lugar de recreación, compartir esa mesa familiar o recrear esas estrategias de encuentro allí. ¿Sí? Frente a este panorama actual, ¿cómo seguimos? Bueno, considerando todo lo anterior, esto ya es de alguna manera mi mirada y mi sugerencia como profesional, y que trabajo hace un tiempo ya con pacientes, con personas que me consultan en la consulta ambulatoria, muchas familias
para modificar su estilo de vida, para mejorar, para conocer, porque nadie nació sabiendo, y ahora esto que nos descoloca tanto con tantas propuestas que hay en las redes, deja un poco sacudida todas nuestras estructuras y todas las bases y las raíces que es necesario retomar. Entonces, esta es digamos, mi propuesta, que es de fundamental importancia el rol de los profesionales de la salud, que bien hoy lo que nos convoca es, o el tema es a las nutricionistas, pero los médicos también tienen un rol fundamental, todo el personal de salud, también los psicólogos, los psiquiatras, y bueno, las personas como Dolores también que están trabajando desde la base filosófica, por supuesto, y educativa. Entonces, de la parte de lo nutricional o de los licenciados en nutrición, tener una mirada más amplia y con un criterio más flexible, pero firme. Es decir, que este criterio nos permita escuchar y ver las verdaderas necesidades y prioridades de cada persona, en este caso que nos consultan, tomando en cuenta su contexto socioeconómico, su realidad social, si convive o no, si tiene una familia numerosa, si tiene un determinado tipo de alimentación exclusiva, como hay gente que decide ser vegetariana, o tiene una dieta de exclusión de gluten, por ejemplo, para incluir e integrar cada una de estas individualidades, pongo yo entre comillas, porque, digamos, que no significa individualismo, sino que son individualidades que tenemos cada uno, respetando cada una de ellas. Después un criterio amplio y flexible en otros ámbitos educativos, vuelvo a reiterar, extenderlo a los colegios, a los lugares de recreación o de actividades extracurriculares para los chicos, por ejemplo. Y la interdisciplina fundamental, o sea, que cada profesional aporte de su área, digamos, para lograr el abordaje y la contención integral de las personas, porque, por ejemplo, bueno, a mí cuando me consultan, y viene una familia, y bueno, y empiezan a sacar, yo digo, los trapitos al sol, o sea, como que empiezan a salir las dificultades que están teniendo, porque, bueno, uno usa el celular, o porque otro se levanta todo el tiempo, lo que fuera, ahí yo recomiendo, obviamente, y es lo que hago, es trabajar con el profesional que corresponda, para que la mamá, por ejemplo, vaya y trabaje con el profesional, sea con la psicopedagoga, con la psicóloga y demás, también para poder escuchar mejor a ese chico qué es lo que le está pasando, o cuál es el tipo de nutrición que necesita. Porque, digamos, ahí es donde a las nutricionistas se nos queman los papeles, y por eso a mí me va mucho mejor ampliando mi mirada y flexibilizando el criterio, ¿sí? Manteniendo, por supuesto, la coherencia y esa cierta estabilidad de lo que es la verdad, porque yo siempre digo que para la digestión, que hoy está tan alterada porque no se respetan estos tiempos digestivos, número uno, porque no está más la mesa como ámbito para sentarse y dedicarse el tiempo, bueno, justamente lo que recomiendo es procurar trabajar esa parte y darse el mediano espacio para por lo menos digerir medianamente la comida. Entonces, acá es fundamental el rol de los otros profesionales del equipo de salud, como serían los psicólogos, los psiquiatras, para contener y dar marco a esta realidad que nos supera, el año pasado nos ha superado a todos, y entonces cómo salir también reinventado con nuevas dinámicas, con nuevas estrategias, con nuevas prácticas en lo relacional en torno de la mesa familiar. Porque a la hora de sentarse a la mesa justamente, muchas veces, y Dolores ya lo manifestó, es el ámbito donde surgen los temas que a cada uno nos acontece, alegría, no tan alegrías o preocupaciones, y entonces esto repercute directamente, y eso yo lo veo todo el tiempo, porque puedo asegurar que el 80% de los pacientes que estoy viendo están con trastornos digestivos por este motivo, o sea, las gastritis, acidez, el reflujo, habla de una digestión pobremente realizada o parcialmente realizada por estas interferencias que están obrando aquí, ¿no? en estos ámbitos. Entonces, bien. Entonces acá, repensando la comensalidad justamente en la actualidad, Dolores también lo dijo y lo vuelvo a repetir, esto va a depender del contexto familiar. O sea, yo en esto tampoco puedo dar reglas precisas e indicaciones rígidas, porque no estaría cubriendo, digamos, la necesidad de cada persona que consulta. Entonces, dependiendo del contexto familiar,
si es una familia, por ejemplo, numerosa, o está conformada por una, o por dos, o por más personas, contemplar la edad de los comensales, la actividad de cada comensal, porque la mayoría, o sea, pasan en muchas casas, que los niños en el almuerzo están en el colegio, o almuerzan en el colegio, o salen a diferentes horarios, entonces la mamá se arma todo un mundo, bueno, y ahí tenemos que intervenir los profesionales que nos dedicamos a esto para ayudarla a encontrar la dinámica más benévola para tratar de mejorar la calidad de esa alimentación. Entonces hay que considerar eso, la individualidad de cada contexto familiar. Procurar los espacios posibles de encuentro en la mesa. Esto digo, en el ámbito intrafamiliar, procurar, o sea, aceptar y tomar los espacios que nos son posibles. Entonces, por ejemplo, dependiendo de cada familia, quizá los almuerzos, una mamá que está con uno de los hijos lo va a compartir al almuerzo, va a compartir la mesa familiar con ese hijo y va a estar bien. O sea, aprovechar ese momento de encuentro. O, por ejemplo, lo que se escucha mucho en las consultas y demás es que las cenas son el espacio justamente de encuentro en lo actual, ahora que estamos retomando post-cuarentena, las dinámicas de antes, ¿no? Laborales, donde quizás está todo el día afuera o muchas horas afuera, y entonces el espacio de encuentro es la cena. O los fines de semana, eso hablando intrafamiliarmente, y estimulando en este espacio justamente un espacio de gratitud, de gratitud por lo que se está compartiendo, la compañía, la charla, que se tiene la posibilidad, que no es poca cosa hoy en día, y la preparación de los propios alimentos, que intervengan los comensales en la preparación de sus alimentos. Ahora hay muchos adolescentes que se están volcando al vegetarianismo o a alimentaciones muy específicas, y bueno, yo siempre promuevo a que ellos intervengan y tomen responsabilidad en la preparación, en el momento que sea posible. Y en los ámbitos extrafamiliares, laborales o los espacios deportivos, entre otros, compartir alimentos también seleccionados en conjunto, que yo puse incluso hasta cuando se pide comida de delivery, que ahí los nutricionistas damos sugerencias de tratar de pedir o de elegir dentro de las posibilidades algo más sanito, ahora que viene el calor y demás, ensaladas más frescas, bueno, con proteínas y demás, pero incluso lo que uno pida en delivery, digamos, para compartir, hacerlo en conjunto, tomar la decisión, o si no también los alimentos que cada persona lleva al ámbito laboral, por ejemplo, procurando un ambiente de camaradería, apagando los celulares, unos minutos, una hora, nadie pierde nada, y mejoramos la digestión de eso que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Porque también alimento en realidad es todo lo que ingresa a nuestro cuerpo a través de los sentidos, no solamente el alimento en sí. Entonces, por eso muchas veces algunos pacientes me comentan que, o sea, están comiendo en el comedor de la institución y la comida les cae como una piedra, pero es porque siguieron hablando de tal, bueno, si es un profesional de la salud, siguen hablando de tal paciente o de tal cirugía y demás, y bueno, eso repercute, por supuesto, en la digestión de lo que almorzamos, por ejemplo. Entonces, tratar de dedicarse unos minutos, se podrá ir avanzando, comenzar con 20, con 30, se podrá ir avanzando, pero dedicarse esos minutos al espacio del almuerzo, que, dicho sea de paso, o sea, a nivel del metabolismo, la fisiología digestiva, digamos, el momento de mayor poder digestivo es entre las 12 y las 14, entonces es como que ahí la ollita está prendida, digo yo siempre en la panza, o el león tiene todos los dientes para morder y masticar y digerir bien. Entonces ahí sería el momento propicio para hacer la comida principal del día. Por eso tenemos que pensarlo, eso yo lo trabajo mucho en la consulta, tenemos que pensarlo tanto al almuerzo, o deberíamos de pensarlo un poco, o sea, en mejorarlo, encontrarle digamos, la salida más propicia en cada uno, en el ámbito donde esté, para poder realizarlo, porque es el momento en el que tenemos mayor capacidad para digerirlo. Bien. Y bueno, yo ahí, digamos, también se pueden hacer muchísimas propuestas. Después, obviamente, que es muy importante que intervenga el ámbito educativo. En muchas escuelas sí se hace educación alimentaria. De hecho, nosotros hemos dado con mis colegas charlas a colegios que por suerte, digamos, cada vez más se interesan en transmitir estos valores, o en darle importancia a la alimentación. Entonces, en los recreos, por ejemplo, o en el comedor escolar, proponer actividades, juegos recreativos alusivos a la alimentación,
más armoniosa. Y valores a destacar, bueno, el respeto por las individualidades, que eso, vuelvo a repetir, no es individualismo, sino la esencia de cada persona. Eso tenemos una esencia, por supuesto, emocional, por así decirlo, de temperamento, pero también tenemos una esencia digestiva. Yo en particular también lo trabajo mucho porque, digamos, todos tenemos una esencia digestiva, algunos tienen mayor poder digestivo, otros no tanto, y entonces hacemos como una selección de alimentos más propicia para cada persona. Pero bueno, eso ya yendo más a lo particular. Pero esto incluye el respetar las individualidades, incluye gustos, preferencias, estados de ánimo, que actualmente los estados de ánimo son suelen ser variables, entonces es importante considerar eso, ¿no? Que por ahí uno puede tener días que no está tan bien y que no tiene una sonrisa dibujada en la cara, y también puede formar parte de la mesa aún sintiéndose así. Y por supuesto que instar a que se refuerce el buen ánimo y la mejoría de ese estado. La tolerancia, procurando comprender que cada uno de nosotros tiene sus tiempos y sus modos de elaborar las circunstancias que estamos atravesando, y de las que venimos, por supuesto. Y gratitud, sentir agradecimiento por los alimentos a los que podemos acceder, por la posibilidad de encuentro a la que tengamos acceso, o sea, muchas veces compartimos con otras personas que no son del ámbito de la familia de sangre, por así decir, y también podemos aprovechar ese espacio para generar el encuentro nutritivo. Bueno, agradecer también por la salud que algunos logramos o que conservamos mediante los alimentos. Entonces, bueno, esto es, yo puse, digamos, me gustaron las animaciones para crear nuevas mesas, nuevos espacios de comensalidad, digamos, integrando, ¿no? Porque puede existir la mesa que está integrada por varios integrantes, valga la redundancia, incluido el perro, el gato, digamos, como está en esta que está a la izquierda, y también existe la comensalidad en una mesa de 2 personas, de una pareja, por ejemplo, o más abajo acá como están los chicos, compartiendo en un espacio recreativo, o adolescentes que también están comenzando a generar espacios diferentes, ¿sí? Así que bueno, acá la imagen se desfiguró un poco, pero bueno, la idea era que logremos reinventar armoniosa y creativamente nuestro espacio de mesa familiar. Que yo esto, digamos, quise poner esa foto por la variedad, porque digo, integrar y darle la bienvenida a la diversidad. De esa forma me parece que es como actualmente podemos ir armonizando un poco este tema de la diversidad. Bueno, buen disfrute y buena mesa familiar. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Candelaria. Bueno, tenemos, si bien ya estamos cubiertos con la hora, si alguno se tiene que retirar, por supuesto, le agradecemos mucho su participación, para recibir una encuesta por mail. Los que se quieran quedar un ratito más, tenemos un par de preguntas para hacerles. Yo leo y ustedes, la que prefiera, la contestan. La primera es, entiendo lo que se pierde con la falta de mesa familiar, pero me pregunto, ¿qué secuela le queda a los niños que no tienen ese ámbito o costumbre familiar? ¿Querés responder vos, Dolores, que en realidad lo manifestaste? Con todo gusto. Bueno, a ver, lo que yo puedo expresar, lo que nos proveen como datos los trabajos de investigación. A partir de los trabajos de investigación sabemos que quienes no tienen esta posibilidad, por eso hice tanto hincapié en la importancia que tiene en todos los niveles socioeconómicos, porque esto es una realidad que nos atraviesa desde los niveles socioeconómicos más bajos a los más altos. Las individualidades de las que hablaba recién Candelaria impregnan todas las realidades de los diferentes estratos socioeconómicos en Argentina. Entonces, los trabajos de investigación lo que nos muestran justamente es mayores dificultades a la hora de adquirir habilidades de alfabetización, menor tolerancia a la frustración, son 35% de más posibilidades de tener trastornos de alimentación, ya sea anorexia, bulimia, 35% de tener malos hábitos alimentarios. No me quiero meter en el expertise de Candelaria, pero tiene que ver justamente con esto. Y otro punto importante, por lo que plantea justamente y está trabajando muy especialmente el Colegio Americano de Pediatría, es el tema del consumo del alcohol y de las drogas.
Entonces es elementalmente un factor protector muy importante. En lo específicamente esto respecto a los beneficios que otorga la mesa familiar. En lo que respecta a lo personal, un poco lo que yo planteé al principio. Si hablamos de redes sociales, hablamos de usuarios, pero si hablamos de mesa familiar, hablamos de los miembros que forman parte de ese espacio de encuentro. Y lo que asegura la mesa familiar es poder tener una adecuada comunicación en la cual se reafirma la persona y el valor de cada uno de los miembros de esta familia por su unicidad, por el valor que tiene para la familia y la posibilidad de una realización plena personal. Con buenas raíces, que es lo que hablamos de respecto a la importancia de las tradiciones, pero también con proyección de futuro. Cuando veíamos el tema de la estructura de la mesa familiar, yo hago una suerte de análisis sociológico de cómo han ido cambiando las formas. Lo mencionó también Candelaria hace un ratito, ¿no? A veces, si vemos las cocinas más modernas, tienen unas barras hermosas, re lindas, pero son barras de paso. Quiere decir que uno come, pica y se va. No hay posibilidad para la mirada, no hay posibilidad para el encuentro. Si bien sabemos, desde la orientación familiar siempre decimos que la importancia del diálogo, sobre todo con los adolescentes, no siempre es mirada tras mirada, porque todavía el adolescente está haciendo todo un proceso de interioridad muy grande, pero es importante que uno como padre pueda hacer esa lectura de lo que está sintiendo. Entonces, el tema de la menor posibilidad de caer en depresión habla, esto que yo les decía hace un ratito, de la posibilidad de entender y escuchar, digo, con el corazón, el grado socioemocional, el nivel emocional que está sufriendo o está atravesando cada uno de nuestros hijos, ¿no? Perdón, Candelaria. No, por favor. ¿Querías decir algo más? Excelente. No, quería sumar esto que decías justamente de los trastornos alimentarios, que bueno, justamente se ve mucho, y sin llegar a un diagnóstico preciso de anorexia o bulimia, hay muchos TANES, se llaman, que son trastornos alimentarios no especificados, que muchos podemos estar, digamos, propensos a padecerlos por este desorden, ¿no? Como que no hay horarios, no hay normas, y no hay, por eso, ese espacio y ese espacio físico y la forma física de la mesa para sentarse y demás. Y bueno, la barra, por ejemplo, eso invita a, claro, esa comida de paso. Incluso en las casas de comida o de preparación, en la roticería, viste que también hacen porciones individuales y demás, porque bueno, es una realidad que estamos viviendo, y bueno, pero eso realmente lleva a esos trastornos alimentarios, que sin llegar a ser una bulimia o una anorexia, propiamente dicho, pueden realmente afectar a la persona, por supuesto. Muchas gracias. ¿Iban a agregar algo más? Perdón. No. Okay. Tengo una segunda pregunta, la última en principio, que dice, atento al eje nutrirse familia. ¿Cómo es posible destacar y promover la preparación previa de los encuentros en las mesas familiares, que incluya hasta los temas posibles, evitando los... ¿Acaso no es deseable que entre bocado y bocado quede un tiempo que bien puede ocuparse en el diálogo? Se te cortó. Yo no escuché bien la pregunta, perdón. Sí, a ver, yo voy de nuevo. Anita. Atento al eje nutrirse en familia. ¿Cómo es posible destacar y promover la preparación previa de los encuentros en las mesas familiares, que incluya hasta los temas posibles, evitando los problemáticos? ¿Acaso no es deseable que entre bocado y bocado quede un tiempo que bien pueda ocuparse en el diálogo? A ver, yo no diría que tenemos que evitar los problemáticos, sino hacer de la mesa familiar una batalla, un ámbito de batalla, donde se pelea es muy distinto. O sea, tocar temas problemáticos implica poder también en los mayores poder mostrar capacidad de resolución de conflictos, capacidad de resolver los problemas de la vida. La vida no es rosa, alguno de los hijos los prepara para la vida y tiene que tratar de facilitarles todas las herramientas con las que va a poder contar. Entonces, no implica no tratar situaciones problemáticas, porque estaríamos hablando de una idealización que no es tal, o de una negación que tampoco es tal. Lo que creo que no es un espacio de dirimir conflictos, eso sí, y tampoco de hacer observaciones, y eso yo quise dejarlo muy en claro, que
Nosotros desde la orientación familiar siempre lo mencionamos, a un hijo no se lo corrige en público, ni siquiera delante de sus hermanos. Entonces, el ámbito de la mesa familiar no tiene que ser para no observar dificultades que podemos ver en cada uno de los hijos, pero esas dificultades después se van a hablar a solas. Espero haber podido responder a la pregunta. ¿Candelaria? Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. No, me parece que hay que vivirlo con naturalidad, pero con naturalidad uno también tiene que tener, cuando hablamos de valores, hablamos de prudencia, y a medida que tenemos más años nos vamos dando cuenta de la importancia que significa ser prudente en las relaciones, en las conversaciones, en los comentarios, y me parece que de eso se trata. De todas formas, entiendo que en esta pregunta también va a preparar esos temas que podrían ser de interés dentro de la mesa familiar, ¿no? Como aprovechar este espacio. ¿Esto ustedes lo ven como conveniente o dejarlo siempre librado a la naturalidad de lo que salga? No, yo creo que, a ver, la mesa familiar sí es esencial. También los estudios nos hablan algo que mencionó Candelaria, que tiene que ver con la cena. Hoy día es más habitual reunirse a la hora de la cena familiar. Entonces, el poder hablar del día, de las cosas buenas y de las cosas malas y cómo las pudimos resolver, creo que damos, sobre todo los mayores, la posibilidad de poder ser ejemplos naturales de vida. Un ejemplo de vida no implica ser un ejemplo perfecto y que todo lo tiene fantástico, sino que somos personas que podemos equivocarnos, que tenemos dificultades, que corregimos, y eso también lo transmitimos. Sabemos que todo proceso educativo justamente se relaciona a partir de la ejemplaridad, los valores se incorporan a partir de la ejemplaridad, pero también, sobre todo, de la interacción con el otro. Entonces, es fundamental esto de poder justamente compartir esos espacios donde se pueda hablar de lo que sentimos, de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa. De caso contrario, no estaríamos siendo realistas frente a lo que significa vivir en familia, ¿no? Impecable. Bueno, muchísimas gracias a las dos, la verdad que fue No, por favor. Yo personalmente al menos me llevo cosas para seguir pensando. Gracias. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias, a los que vean esto en diferido también muchas gracias, y van a recibir por mail entonces, como les anticipé, una encuesta, para nosotros ya lo saben, los habitué, que es súper valiosa, así que les vamos a agradecer muchísimo que la contesten. Y allí también les estamos poniendo la dirección en la web donde esta charla va a ser colgada, que será en el transcurso de los próximos días. ¿Okay? Una sola cosita, Ana, antes de despedirnos, me gustaría que quedara como muy en claro. Sí. La cotidianidad es lo que forja el hábito, y si nosotros pensamos la salud desde esta perspectiva integral de la que hablábamos, me parece que es fundamental que tengamos toda esta intencionalidad, quienes somos adultos, para saber convocar en la mesa familiar. Eso me parece que es algo que tiene que quedarnos como muy en claro. No hay desarrollo de hábitos saludables si no está justamente esa posibilidad, ese espacio, esa cotidianidad que genera básicamente lo que es lo nuestro. Ese encuentro familiar tiene que forjarse para significar lo que es lo nuestro como familia. Entonces, ahí coincidimos plenamente con Candelaria de que no vamos a darles técnicas de estilo. Cada familia va a encontrar el propio, pero sí es importante que puedan descubrir cómo sellar los corazones de las generaciones para que puedan encontrar lo nuestro. Muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias. Bueno, lo único que me resta por decirles es que nos queda una actividad más de aquí a fin de año. El 24 de noviembre nos va a acompañar Ernesto García González y va a hablar el título de su charla es Yo y mis emociones, conociendo lo que mis emociones hacen en mí. Así que bueno, los esperamos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por todo. Gracias, Candelaria, un placer. Gracias.